seguro estoy, gloria inmortal con Él tendré, y para siempre reinaré. Gloria inmortal allí tendré con Jesús. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a iniciar con una oración. Te damos gracias, querido Dios, en esta mañana por la vida que nos das, por la oportunidad, Señor, nuevamente de poder venir a tu iglesia para poder escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que puedas hablarnos en esta mañana a través de tu siervo el pastor Arturo Quintero. Señor, utilízale como instrumento en tus manos. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda impartirnos el mensaje en nuestros corazones y en nuestra mente. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana damos la bienvenida al pastor Arturo Quintero nuevamente. ¿Cuántos agradecemos, queridos hermanos, la presencia del pastor aquí? Pastor, bienvenido nuevamente en esta mañana. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si se vienen todos para acá? Y de esa manera evitamos estar correteando. Bueno, que como quiera voy a corretear, pero ya tendrlos aquí, por lo menos estamos todos en la misma zona. Estas mañanas, lo que va a ser hoy, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, les voy a hablar de la profecía de los 1290, de los 1335 días de Daniel. Ubíquense todos en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, el versículos 11 al 12. Y alguno de ustedes dirá, wow, vas a estar medio aburrido. Bueno, no crean, porque prácticamente esto es lo que nos toca vivir a nosotros. Dice Daniel 12, 11 y 12. Y desde el tiempo en que fuera quitado el continuo sacrificio, y quiero hacer un apunte aquí. En algunas versiones solamente dice continuo. Yo no sé si aquí alguno de ustedes tenga la versión en la que solamente aparece continuo. Ya no aparece la palabra sacrificio. Ahí se parece con sacrificio. En la suya, ¿cómo dice, hermana? Ahí dice sacrificio también. ¿Alguien trae alguna versión en la que diga solamente continuo? Hasta, ahí está. Esa traducción es la correcta. Esa traducción es la correcta. La palabra sacrificio es una palabra añadida. En algunas versiones la palabra sacrificio aparece con una letra diferente. Y de esa manera podemos saber que realmente desde el tiempo que se ha quitado el continuo solamente. Esa palabra sacrificio está añadida. Pero bueno, eso lo vamos a entender durante la semana. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación del asolamiento, o abominación espantosa en algunas versiones, habrá 1290 días, bien espere y llegue a 5 días. Bueno, ¿qué quiere decir esta profecía? En primer lugar, quiero que veamos estas dos citas del Espíritu de Profecía. Una fue escrita en 1904 y la otra fue escrita en 1903. Es muy importante que al estudiar los escritos del Espíritu de Profecía, veamos la fecha exacta en la que fueron escritos. ¿Por qué? Porque déjenme decirles algo acerca de las profecías, hermanos. Las profecías, para empezar, no son doctrina. Una vez más, es muy fácil que nosotros como miembros de iglesia, cuando escuchamos a alguien predicar doctrina en la iglesia, pensemos que nos está enseñando doctrina. Estas noches yo les voy a enseñar profecía, y la profecía no es doctrina. No es doctrina. Yo estudio teología y me he encontrado con teólogos, y los teólogos hacen ver, muchas veces predican con tal énfasis que los miembros de iglesia llegan a creer que la profecía es doctrina. Pero la profecía no es doctrina. Es más, dice la palabra de Dios que no es de particular interpretación.
Eso quiere decir que incluso la profecía se puede aplicar, fíjense, de diferentes formas. Es importante que entendamos, número uno, que la profecía no es doctrina. La iglesia adventista, ustedes no van a encontrar en las 28 creencias, en el libro de las 28 creencias, no van a encontrar una creencia que diga, por ejemplo, los adventistas creemos que las trompetas se aplican de tal o cual forma, o los adventistas creemos que los sellos son de tal o cual manera. Eso no lo podemos creer porque nosotros sabemos que las profecías no son doctrina y que las vamos entendiendo en la medida en la que se van cumpliendo delante de nuestros ojos. De pronto vienen muchos hermanos y me dicen, pastor, ¿por qué el hermano Clifford Goldstein lo enseña de tal manera? Y luego me dicen, Marvin Moore lo enseña de otra manera. ¿Están en contradicción? No están en contradicción, son diferentes aplicaciones. ¿Por qué? Porque la profecía no es doctrina. La profecía, lo único que nos están presentando aquí son la manera en la que ellos dicen, yo creo, la veo que va cumpliéndose de tal o cual manera. ¿Estamos entendiendo esto hasta ahí? Entonces yo quiero que ustedes entiendan aquí, no es doctrina, no estamos hablando aquí de doctrina, vamos a hablar acerca de profecía. Y al hablar de profecía, desgraciadamente tenemos que reconocer que la profecía, tal y como lo dijo la hermana White, son condicionales. ¿Qué quiere decir que son condicionales? Que dependen de los seres humanos, que se cumplen de una manera o se cumplen de otra. No estoy diciendo que no se cumplen, estoy diciendo que se cumplen de una forma o se cumplen de otra. Incluso vamos a encontrar profecías que se han cumplido ya y que se van a cumplir otra vez. O sea, que se han cumplido varias veces. Por ejemplo, San Mateo 24. San Mateo 24 se cumplió primero en la caída de Jerusalén y sabemos que se va a cumplir, obviamente, al fin del tiempo. Varias veces. La profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28, que habla acerca de los posteriores días que se ha derramado el Espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos. Esa se cumplió 3 veces. Yo en la época de Joel, porque en esa época hubo una lluvia temprana y tardía en el mismo año y fue literal. Y luego se cumplió en la época de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro se levantó en el Pentecostés y dijo, estos hombres no están borrachos, sino que este es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel? Y nosotros sabemos que se va a cumplir el fin del tiempo, cuando se ha derramado el Espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿cuántas veces se cumplió la profecía esa? 3 veces. Las profecías, queridos hermanos, no son de una particular interpretación. No nos casemos con una interpretación y digamos, esta es la mera. No, tranquilos. La profecía no es doctrina. Ahora, déjenme explicarles algo acerca de las razones por las cuales debemos tener cuidado de la época en la que fue escrita una profecía. Por ejemplo, vamos a explicarles cómo a veces nosotros hacemos que la hermana White diga cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Porque ella predijo cosas basada en un orden de acontecimientos. Si nosotros estudiamos bien los escritos de la hermana White, nos vamos a dar cuenta que el Señor estuvo a punto de venir al planeta Tierra, por lo menos en 3 ocasiones. En 3 ocasiones Dios estuvo a punto de venir por nosotros. Fíjense, una fue cerca de 1844, Jesús pudo haber venido. Si las circunstancias humanas se hubiesen prestado, ya Cristo habría venido por nosotros. 1844. También estuvo a punto de venir en 1888, en el Congreso de Minneapolis, la predicación de la justificación por la fe tenía el propósito de hacer que Cristo viniera. Ahora las circunstancias. Y también estuvo a punto de venir en 1901, fíjense, 3 veces por lo menos. Ahora, obviamente que un profeta, cuando está a punto de venir el Señor, recibe instrucciones de parte de Dios respecto a lo que está a punto de ocurrir. Ahora, como eso no ocurre, ¿qué pasa con las cosas que se le dijeron? Por ejemplo, el caso de Jonás, que todos lo conocemos. El Señor mandó a Jonás a Nínive. ¿A qué lo mandó? ¿Cuál era la profecía de Jonás con respecto a Nínive? ¿Cuál era? Ok, que Nínive va a ser destruida ¿en cuánto tiempo? 40 días, ok. De aquí a 40 días Nínive va a ser chicharrón, podría haber dicho, ¿no? Va a ser destruida. Ahora piensa por un momento. Llega Jonás y le dice a la gente de Nínive, señores, Nínive le quedan 40 días de vida. Vamos a suponer que se acerca una pareja, entonces él escribe, ¿no? Está escribiendo que va a ser destruida en 40 días. Y viene un habitante de Nínive con Jonás, que es el profeta.
Y le pregunta a Jonás: Jonás, me quiero comprar un terrenito al lado de la iglesia principal, ahí la iglesia de Ishtar, ahí hay un terreno que ya me voy a comprar. Y quiero construir una fonda para vender mis productos. ¿Qué creen que le hubiera dicho Jonás? Le hubiera dicho: estás en un tremendo error. Nínive va a ser destruida en 40 días. Es más, cualquier persona que quiera hacer un negocio dentro de Nínive está yendo en contra y está desconfiando de las promesas divinas con respecto a lo que él dijo que iba a ocurrir en Nínive. ¿Es correcto lo que dijo Jonás? Pregunto, ¿es correcto lo que dijo Jonás? Ok, es correcto lo que dijo Jonás, ¿verdad que sí? Es correcto, perfecto, es correcto. Hay muchas cosas que la hermana White dijo cerca de 1888, cerca de 1901, y son correctas. ¿Por qué? Porque estaba a punto de venir Cristo. ¿Me están siguiendo? Es muy importante el contexto, las razones por las cuales fueron dichas las cosas. Ahora, y lo mismo hace Jonás, dice eso. Pero entonces pasan los 40 días y Nínive no es destruida. Entonces pasan los años. Y un día alguien agarra los escritos del profeta Jonás. ¿Y qué dice el escrito? Cualquier persona que quiera construir algo en Nínive está yendo en contra de las promesas de Dios con respecto a lo que va a pasar con esa ciudad. Y dice: señores, hermanos de la iglesia, no debemos construir nada en Nínive porque el profeta de Dios lo dice. Y te lo enseña así. Escrito está, mira, aquí dice que no debes hacer nada. Y la gente dice: oye, ¿sí es cierto? ¿Lo dice Jonás? No, ningún cristiano vive en Nínive porque está escrito. ¿Ya entendieron cómo está el asunto? Es muy importante ver cuándo lo dijo la hermana White. Es muy importante, porque la hermana White dice muchas cosas. Por ejemplo, que es pecado andar en bicicleta. Hay gente que dice: no debemos andar en bicicleta porque la hermana White dice que no andemos en bicicleta. No dice andar en bicicleta, perdón, dice comprar una bicicleta. Oiga, pues una bicicleta allá en donde yo vivo, te consigues bicicletas en $15, ¿verdad? Así, cosas así. Lo que pasa es que en la época de la hermana White, comprarse una bicicleta era como comprarse un Rolls Royce hoy día, ¿no? Entonces, oye, es un despilfarro, o sea, es una cosa. Y obviamente en esa época comprarse una bicicleta sí era pecaminoso, o sea, una cosa. Te podías comprar 3 caballos por una bicicleta, o sea, era una cosa demasiado cara. O te vas a encontrar citas de la hermana White donde dice: ya no es tiempo de casarse. Y oye, si no nos hubiéramos casado en 1915, cuando la hermana White lo dijo, más atrás de la hermana, en 1915, cuando ella murió, imagínate, para acá no habríamos nacido ninguno de nosotros. Es muy importante ver cuando lo dijo. Hay gente que ha predicado y ha construido sermones y ha hecho causas de histeria, ha hecho que la gente salga corriendo de ciudades. ¿Por qué? Porque la hermana White escribió cosas y dijo cosas acerca de situaciones específicas, en tiempos específicos. Y cuando la gente toma esos escritos fuera del contexto en el cual fueron dichos, hace que la gente haga cosas que no deben hacer. Ahora, ¿estaba equivocada la hermana White? No, pues ella no tiene el control del cumplimiento en sus manos. ¿Ya me entendieron? Fue exactamente lo que dijo mi hermano. Así como Jonás no tiene el control del cumplimiento en sus manos, y lo que dijo Jonás era correcto, pero él no tiene el cumplimiento. Desgraciadamente las circunstancias cambian, los eventos cambian, y entonces el cumplimiento también cambia. Estamos hablando de que las profecías, aparte de que no son doctrina, son condicionales. Están condicionadas al actuar humano, pueden cumplirse de una manera, y entonces viene el Señor y Él te dice: mira, es como si yo llegara aquí y te dijera: mira, si tú tomas tal calle, vas a dar a tal lugar. Y yo veo que vas por esa calle y yo te puedo decir que vas a llegar a tal lugar. Pero de pronto tú decides cambiar de calle, entonces no vas a llegar al lugar al que yo te dije. Vas a llegar a un lugar completamente diferente. Porque los seres humanos tenemos un regalo de Dios que se llama libre albedrío. Y eso hace que las profecías se modifiquen. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿por eso se equivocó Dios? No. De hecho, tú vas a encontrar que las profecías se cumplen de una manera o se cumplen de otra. Es maravilloso. Por eso es que los adventistas no doctrina. Sabemos que se van a cumplir. Ahora, es difícil decirte cómo se van a cumplir.
¿Y cuándo? ¿Y de qué manera? ¿Por qué? Sabemos que se van a cumplir, porque se cumplen de una o se cumplen de otra. Por ejemplo, Nínive no fue destruida en 40 días, pero fue destruida en 40 años. Finalmente la profecía de Jonás se cumplió, de una o de otra. Igual, las profecías se cumplen de una forma o se cumplen de otra, pero se cumplen. Dios hace que se cumplan. La profecía más conocida de la Biblia es la profecía del Cordero puesto en el altar y sacrificado. ¿Esa profecía de quién hablaba? ¿De quién hablaba? De Cristo. Ahora, Jesús murió, le pusieron las manos en la cabeza en el santuario, lo pusieron en el altar y lo mataron en el altar. ¿Cómo murió Jesús? En una cruz lo sacaron y lo sacaron fuera de la ciudad y ya lo crucificaron. No se cumplió como se esperaba, se cumplió de otra manera, pero se cumplió. ¿Están entendiendo cómo son las profecías? No hagamos de las profecías doctrina, porque no son doctrina. Ahora yo te voy a hablar acerca de esta profecía que tenemos aquí. Y ahora sí veamos las citas de la hermana White. Una fue escrita en 1904 y la otra fue escrita en 1903. Es muy interesante, en pleno siglo XX. Faltaban poquitos años para que la hermana White muriera. Poquitos años. Pues, ¿qué tantos? Faltaría, ella murió en 1915. Ahora, en esa época, quiero que entiendan bien, en esta época, 1904 y 1903, la iglesia adventista ya tenía interpretada lo que acabamos de leer, 1290 y 1335 días. Y para la iglesia adventista todo eso estaba cumplido en el tiempo pasado. O sea, 1844 hacia atrás. Para un adventista de 1904, cuando la hermana White está diciendo esto, los 1290 días y los 1335 días estaban en el pasado. Es más, si en este momento ustedes van y agarran el comentario bíblico adventista y lo toman y lo leen, se van a dar cuenta que los pastores, o sea, los teólogos que hicieron el comentario bíblico adventista, te ponen toda esta profecía en el tiempo pasado y te ponen el capítulo 11 en el pasado. Todo como cumplido en la historia antigua. Pero mira lo que la hermana White dijo en 1904. Dice ella, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11, ¿de qué capítulo? Espérame. Aquí tenemos un problema porque el comentario bíblico dice que el 11 está en el pasado. Los acontecimientos del capítulo 11 están en el pasado. Pero aquí tenemos a la hermana White en 1904 diciéndome que hay partes del capítulo 11 que todavía están ¿en dónde? En el futuro de 1904. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los teólogos del comentario bíblico o a la hermana White? Pues yo me voy con la hermana White, yo no sé ustedes, pero eso es lo que yo escojo. Ahí está. Dice ella, las profecías del capítulo 11 del libro de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Pausa, tiempo fuera. Tú llegas a una casa y te da un olor ¿a qué? A quesadillas, ¿no? Y le dices, qué rico huele. Ya están y te dicen, casi. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que falta poquito. Todavía no te las puedes comer. Cuando la hermana White dice, casi han alcanzado su cumplimiento final, te está diciendo que todavía no se ha cumplido exactamente. ¿Cuándo lo escribió? 1904. O sea que todavía partes del capítulo 11 estaban en el futuro de 1904. ¿Eso qué me dice a mí? A mí me dice que tengo que reestudiar la postura que tenemos en cuanto a la profecía. Eso es lo que ella me está diciendo. Si tú lo estás viendo en el pasado, estás equivocado. Tienes que volver a reestudiarlo y volver a encontrar los significados, porque todavía hay partes que están en el futuro. Y tiene mucho sentido, hermanos. Porque yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha hecho un mapa. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a Google, que es un buscador de internet, y le pides que te haga un mapa, o a Yahoo, ¿verdad? Que van ahí para que les haga un buscador. Generalmente tú le das a la persona, lo pones en la carretera, vamos a poner, porque lo tienes que mandar a otra ciudad. Pero va a un lugar específico de la ciudad. Entonces no hay mucho problema. Le dices, mire hermano, usted agarra tal carretera.
Y la persona sabe que en ese trayecto se va a aventar un buen pedazo. De hecho, el mayor parte del trayecto va a ser en una misma carretera. Y no tienes que darle muchos detalles, solamente le dices, agarras tal carretera y te vas. Cuando pases tal calle, entonces ya ponte abusado, porque ya estás a punto de llegar. Entonces le das una señal. La persona te puede viajar 2-3 horas por ese lugar, pero hasta que no vea la señal, él sabe que no pasa nada. La mayor parte del trayecto se la aventó en un mismo camino. Pero entonces vas a llegar, cuando ya estás a punto de llegar a tu final, entonces empiezas a ser bien específico. Le empiezas a decir, mira, vas a ver tal callecita, y luego das vuelta en tal, vas a encontrar una casa roja, un mercadito, ahí te metes, y vas a encontrar tal casa, y vas a ver, oye, hasta los perros le dices que van a pasar ahí, por ahí. El mapa es de tal manera que te va diciendo, primero, lo único que necesitas para acercarte al lugar. Luego, tiene que ser minucioso para llevarte hasta el punto exacto al cual te quiere llevar. Así es igual la profecía. La profecía es un mapa. Dios nos ha dado un mapa para llevarnos a nuestro destino final. Y Él está interesado en los que van a pasar por toda esa crisis final. Entonces Dios primero te envía un largo trayecto y te da muy poquitos detalles. Pero ya llegando cerca, cuando estamos llegando al final de la historia, entonces Dios nos da todos los detalles. Fíjate cómo hemos sido nosotros en nuestra interpretación profética en la iglesia adventista. Hemos interpretado todo en el pasado y hemos pasado 160 años sin nada de interpretación. Todo lo hemos visto antes de 1854. Y de aquí para acá no nada. O sea, como si el mapa estuviera al revés. Dios fue muy detalloso, muy detallista antes de 1844 y después de eso nada de detalles. Y la gente que va a vivir en el fin de la historia, en la última crisis de la historia, no tiene detalles de nada de lo que va a pasar, más que ciertas cosas. Y por eso nos la pasamos esperando que venga la ley dominical, porque es la única que nos queda. No es lógico. Lo lógico es que el Señor tenga mayor detalles para la gente que va a pasar por la crisis. Así es la forma de ser de Dios. Dios es misericordioso, es amante con las personas que van a enfrentar la crisis final. Acuérdate que Jesús estuvo a punto de venir y si no vino, entonces la profecía se cumple de otra manera para la gente que va a vivir en esa época. Pero bueno, por eso la hermana White dice, bien, tienen que reestudiarla. Y luego viene 1903 y dice, leamos y estudiemos el capítulo ¿qué? 12 de Daniel. Ahí hay una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Y yo me voy y busco la advertencia, y la advertencia que encuentro es que desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación del asolamiento habrá 1290 días, así que bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Y tú lo lees y dices, wow, no di ni papa. ¿Qué es eso? ¿Sabes por qué? Porque no hablamos el lenguaje profético. Por eso dice la hermana White que todos necesitamos entenderla. Y alguien dice, bueno, pero es que eso ya está en el pasado, ¿para qué lo tengo que entender? Es como si yo te mandara a ti a advertirle a los de Monterrey, ¿no? ¿Cómo se llamó este último? ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. ¿Huracán qué? ¿El que vino? El que le dio a Monterrey, bueno, últimamente. ¿Alex? Bueno, vamos a ponerle que se llamara Alex, ¿verdad? Entonces, voy a Monterrey y en este momento, en este día, voy a una iglesia en Monterrey. Hermanos, tengan cuidado con el huracán Alex. O voy con los de la municipalidad y decirles, oigan, el huracán Alex va a hacer muchos desastres. ¿Qué me va a decir? Oye, compadre, veniste pues, que 3 meses tarde, ¿verdad? No tiene sentido que la hermana Juan me diga que estudie la advertencia del capítulo 12 si ya se cumplió en el pasado. ¿Para qué la tengo que entender? ¿Me están siguiendo? Mira, y ella me está diciendo, tienes que leerla y entenderla. Bueno, lenguaje profético. Es muy importante el lenguaje profético. Yo vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos pues tenemos muchas veces conflicto con el lenguaje. Yo como pastor me enfrento a cada momento a circunstancias en las que tengo que hablar un lenguaje diferente del que nací. Mira, vamos a ponerte la explicación así más clara. Imagínate un hombre que se acaba de cruzar el río de ilegal. Así, los ilegales van y se ponen una llanta, ¿no? Para cruzarse y se llevan una bolsa la ropa
porque se van a mojar y luego allá en la orilla se cambian, ¿verdad? Y se ponen la otra ropa y la otra la meten en la bolsa. Bueno, ahí van. Se acaba de cruzar el río así, de ilegal a Estados Unidos. Y ahí va, y muy apenas habla, ¿qué te diré? Español, pues nunca va a hablar inglés en su vida, ¿no? Pero ahí va entre el monte, ¿no? Ocultándose de la migración. Y de pronto se topa con una reja, una cerca de esas de malla, ¿no? Se la encuentra. Y obviamente es una cerca larguísima para un lado y larguísima para el otro. Y está un letrero en letras rojas, grandote. Y dice, porque lo empieza a leer, pues no, muy apenas lee español, ¿verdad? Entonces empieza a leer y dice, Beguare. En inglés es beware, ¿verdad? Pero lo lee Beguare, porque así lo leemos los mexicanos, Beguare. Beguare of dog. Quiere decir beware of dog, o sea, cuidado con el perro. Pero como él no lee inglés, nomás lee Beguare of dog. Y dice, pues, ¿quién sabe qué querrá decir esto? Ahí hay una advertencia que él necesitaba entender. ¿Me están siguiendo? Se brinca a la cerca, ¿qué crees que le va a pasar? Bueno, le va a caer un perrazo y entonces sí, va a decir, ¿por qué no me avisaron? No, sí le avisaron, lo que pasa es que no sabía leer el letrero. Es muy importante que entendamos la advertencia. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a ella. Nos vamos a enfrentar a ella. Esta mañana te voy a explicar cómo la hemos entendido. En este momento yo te voy a decir cómo la entendemos, cómo la hemos entendido. Y mañana te voy a empezar a explicar cómo creo yo que se va a cumplir realmente. ¿Me estás siguiendo? Esta forma en la que te voy a presentar, porque algunos dirán, pastor, no se la sabe. No, claro que sí me la sé. Me sé la forma en la que la hemos entendido. Yo soy un estudiante, a mí me encanta esto, pero te repito, esto no es doctrina. Yo lo estoy viendo desde el futuro y te estoy dando las razones por las cuales hago esto. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ok, mire, esta es la forma en la que lo hemos entendido. En el tiempo en que fuera quitado el continuo, hasta la abominación del asolamiento. Esto es lo que vas a encontrar en el comentario bíblico. Esto que te voy a contar ahorita, a partir de este momento, te la voy a interpretar como la hemos entendido siempre. Y tú la vas a oír y vas a decir, encaja a la perfección. Y claro, perfección, porque si Cristo hubiese venido ya, esta habría sido la forma de entenderla. Bueno, vamos a ver. Dice, y desde el tiempo en que fuera quitado el continuo hasta la abominación del asolamiento, ahora 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega hasta 1335 días. Vamos a ver. Ok. Recordemos que los mileritas son los intérpretes primarios. Ellos son los que nos han dado, vamos a decir así, todas las interpretaciones, o las heredaron, nos heredaron todas las interpretaciones proféticas, todas las posturas proféticas. Ahora, ¿cuál era la profecía principal de los mileritas? ¿Cuál era? La profecía de los mileritas enseñaba que el 22 de octubre de 1844, ¿qué cosa iba a pasar? Cristo iba a venir al mundo, ok. Entonces todo el milerita, imagínate un milerita viviendo antes de 1844, para ellos, en el 22 de octubre de 1844 Jesús aparece y se acaba este planeta para nunca más existir. Como planeta Tierra, ahora va a ser el reino de Cristo. Entonces ellos empiezan a interpretar y dicen, todos estos acontecimientos terrenos que tienen que ver con presidentes, que tienen que ver con reyes, que tienen que ver con guerras, que tienen que ver con asuntos terrenos, a fuercitas se tienen que cumplir antes de 1844, a fuercitas. ¿Por qué? Porque el 22 de octubre se acaba la historia humana. Entonces la historia humana no va más allá, es imposible que vaya más allá de 1844. Entonces el milerita trata de hacer que todo Daniel encaje antes de 1844. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Ok. Les pregunto constantemente, hermanos, porque esto es una clase. Y es bien importante que me vayan entendiendo, porque voy poniendo ladrillitos. Y si llega el momento en el que llega otro ladrillo y no me entendieron el de abajo, pues entonces se desmorona toda la casa. De nada sirve que vaya avanzando si no me van captando. Ok. Entonces aquí estamos. Este cuadro me enseña que los mileritas me van a aplicar todo al pasado. Es increíble que los adventistas, 160 años después, tengamos prácticamente todas las interpretaciones que nos heredaron los mileritas. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que hemos visto la profecía como doctrina.
La profecía no es doctrina. No es doctrina. Pero bueno, así la hemos visto por lo menos. Y entonces, así la hemos entendido. Mira, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, ellos dicen, ok, el continuo, ahorita vamos a hablar acerca de eso, hasta lo que ellos llaman la abominación del asolamiento, va a haber, dice la Biblia, 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, 45 días más. Eso da por resultado la profecía de los 1335 días, de la cual estoy seguro que la mitad de ustedes ni siquiera habían oído hablar. Pero bueno, esta profecía está en Daniel capítulo 12. Y la hermana Juárez dice que tenemos que entenderla, así que hay que entenderla. Y van a ver qué importante es esta profecía. Pero bueno, ellos dicen, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, ¿en dónde es quitado el continuo en esa profecía? Está en Daniel 11, mire, vamos a Daniel 11. Daniel 11 nos habla de dos reyes, no se preocupen mucho, también vamos a hablar de Daniel 11, les dije que estos 5 días son para entenderla totalmente. Ok, vamos a Daniel 11. En Daniel 11 se nos presenta el último rey del norte, para que no se compliquen. El último rey del norte ya todos sabemos. ¿Cuál es el último país del norte que va a dominar el planeta Tierra? Pues Estados Unidos de América, y eso ya no es novedad, todo el mundo lo sabemos. Hasta los gringos lo saben y hasta los que no creen en la Biblia saben que Estados Unidos es el que domina el planeta Tierra. Ok. El rey del norte está tratando de salir de un atolladero y encuentra a un grupo de personas que les ayuda en el versículo 31. Ubíquense ahí. Daniel 11, 31. Y serán puestos brazos de su parte que van a contaminar el santuario de fortaleza. Pausa. Y quitan el continuo. Ahí está el momento en el que se quita el continuo. Ahora, en la época de los mileritas, Estados Unidos no existía. Bueno, sí existía, pero no como potencia mundial. Las potencias mundiales eran las potencias de Europa. Francia, Inglaterra, esos eran las potencias mundiales. Estados Unidos era en esa época, acuérdense que hasta México le puso una revolcada, ¿verdad? Si no hubiera sido por lo que le pasó a Santana, todavía tendríamos el dominio. Pero en esa época Estados Unidos no era el poderazo, era un país ahí. El país más poderoso de la tierra era Inglaterra y Francia, esos eran los más poderosos, especialmente Francia, que había sido obviamente el país más poderoso de la tierra en su momento. Ahora ellos dicen, ok, ¿cuándo fue quitado el continuo? Ellos dicen, ellos ven esto, ellos no ven a Estados Unidos en la profecía. Lo que ellos ven aquí es que va a venir un poder del norte, que va a necesitar ayuda y que se van a poner brazos de su parte. Que lo primerito que van a hacer es que van a contaminar el santuario. Ellos dicen, ok, contaminar el santuario, ahí está la clave. ¿Qué fue lo que contamina el santuario? ¿El santuario qué cosa es? Mira, el santuario es, acuérdense ustedes, es el lugar donde estaba el altar del sacrificio, estaba el lavacro. Entraba uno al lugar santo y el lugar santísimo. Donde estaba el lugar santo estaba la mesa de los panes de proposición a mano derecha, a mano izquierda estaba el candelero y enfrente estaba el altar del incienso. Ahora, ¿qué representa el santuario? El santuario representa el sistema de salvación, el proceso por el cual una persona tiene que salvarse. Dios puso el santuario como una maqueta. Para que me entiendan, una maqueta es una casita chiquita. A los arquitectos tú vas y les pides, les dices, explíqueme cómo va a ser mi casita. Y los arquitectos te hacen un plano y a veces ves el plano y no le entiendes porque tienen así unos dibujos ahí medio raros y tienen medidas. Y aunque son muy buenos para hacer, a veces ya te tienen que hacer un dibujo. O para que sea mejor te hacen una maqueta. Una maqueta es una casita chiquita. Le ponen así paredes, ¿verdad? Y pues apenas que Toledo nos diga de qué la hacen, ¿verdad? Pero sí, hacen le ponen paredes de cartón y le ponen hasta arbolitos les ponen. Hasta arbolitos, te la arreglan, una maqueta, con todo. Y viene una persona y ve la casita chiquita y dice, oh, aquí va a estar la puerta, aquí va a estar la casita. O sea, ves la casita. Claro que esa no es tu casita. Tu casa va a estar más grande, pero tú la ves en chiquito y ya sabes más o menos cómo es la maqueta. El santuario es lo mismo, el santuario es una maqueta, es un mapa. Es un mapa que explica, una maqueta que te dice cómo te salvas. Eso es, para eso sirve. Una persona le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo me salvo? El Señor le dice, pues ve al santuario. Y la persona iba al santuario y decía, ok, para salvarme lo primero que tengo que hacer es traer un cordero. Necesito un cordero. Y ese cordero representa a Cristo. Entonces, para salvarte tú necesitas a Cristo. Luego tengo que poner mis manos sobre el cordero. O sea, tengo que reconocer, confesar mis pecados sobre el cordero. Luego el cordero muere por mí.
pagando mi deuda en el altar. Después de eso me tengo que bautizar. Era el siguiente mueble después del altar. El que creyere y fuere bautizado. Luego de eso tengo que ir todos los días al lugar santo, porque el lugar santo era el lugar diario. Y en el lugar diario estaban los muebles que yo tengo que seguir para poder vivir. ¿Cuáles son los muebles? Pues está el pan, que me lo tengo que comer, todos los días tengo que comer pan espiritual. Todos los días tengo que permitir que el Espíritu Santo dirija mi vida. Estaba el candelero. Y todos los días tengo que orar. Está el altar del incienso. Y si yo hago eso, entonces estoy listo para el juicio. Está muy sencillo, ¿verdad? Para eso servía el santuario. El santuario es una maqueta que te dice cómo salvarte. La Biblia nos dice que el santuario iba a ser contaminado antes de que quitaran el continuo. Léelo. Daniel capítulo 11, versículo 31. Serán puestos brazos de su parte que van a contaminar, ¿qué cosa? El santuario, y van a quitar el continuo. Ellos dicen, ok, ¿quién contaminó el santuario? ¿Qué cosa es una contaminación del santuario? Vamos a suponer que tú haces un mapa y yo contamino tu mapa. ¿Qué quiere decir que contaminé tu mapa? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo cambié, ¿verdad que sí? Contaminé el mapa. Y ahora, pues, quién sabe si llegas a tu destino. ¿Por qué? Porque lo cambié. Entonces ellos dicen, no, eso lo hizo el papado. El papado fue el que contaminó el plano de salvación. Eso lo hizo el papado. Dicen, el papa fue el que lo hizo. Él fue el que, oye, llegó y dijo, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo que pones las manos sobre el cordero y sobre el cordero confiesas? No, yo quiero oír lo que dices. En vez de poner tus manos sobre el cordero, los vas a poner sobre el sacerdote. Y ahora el pecador, en vez de poner sus manos sobre el cordero como era, se va y se las pone el sacerdote. Y ahora confiesa al sacerdote. Antes lo confesabas al cordero. Esa era la forma correcta. Ese es el plano original. Pero ahora lo contaminó. Y el tipo hace que en vez de que te confieses sobre el cordero, te confieses sobre el sacerdote. ¿A algunos de ustedes les tocó confesarse con un sacerdote? Bueno, tú viste el plano contaminado. ¿Me estás siguiendo? Y luego dice la persona, ok, y luego dicen ellos, a ver, ¿cómo que después de que crees en el altar, después de eso te bautizas? No, yo quiero que sean míos desde que nacen. Así que vamos a cambiar, vamos a poner primero el lavacro, y al lavacro lo ponen el mero enfrente, y luego ponemos el altar. Y ahora agarran un bebé que no puede creer, ¿verdad que no? ¿O puede un bebé creer? No puede, entonces, y a ese bebé lo bautizan. ¿Eso qué es? Pues es una contaminación del santuario. Está adulterado el mapa. ¿Quién sabe si llegas a tu destino? Porque está adulterado. No, de hecho no vas a llegar. Ya te cambiaron el mapa. Eso es exactamente lo que dice la Biblia que hicieron. Y ahora, ¿están incorrectos? No, están en lo correcto. Los intérpretes están en lo correcto. Están haciendo lo correcto. Dicen, oye, es cierto, el papado lo hizo. Ahora dicen, ¿cuándo surge realmente el papado? Ellos dice ahí que se levantan tropas de su parte. Entonces se van a la historia y buscan un momento en el que se hayan levantado tropas de parte del papado. Y lo encuentran en el año 508. En el año 508 vino un señor que se llamaba Clodoveo, el rey de los francos. Clodoveo era el rey de los francos. Los francos a la postre se van a convertir ¿en qué país? En Francia. No hay mucho problema, tenemos el mismo idioma ahí. Ok. Los franceses se van a convertir en el país más poderoso en algún momento de la historia. Pero bueno, Clodoveo, el rey de los francos, viene con el obispo de Roma a visitarlo y le dice, tú eres el obispo de los obispos. Claro que no se lo dice en español, se lo dice en lengua franca, en francés antiguo. Le dijo, tú eres papa. Papa quiere decir obispo de obispos. Entonces, en ese momento, Clodoveo le dice, mis ejércitos, o sea, los ejércitos de los francos, están a tu disposición para hacer con lo que tú quieras hacer con ellos, aquí están. Y de hecho los utilizó para acabar con los ostrogodos que tenía encima de él. Pero bueno, él dice, ahí está el momento en el que tropas se levantan de su parte.
Y él se va a encargar en el futuro, cuando se convierta en el gobernante de la tierra, en el 538, en contaminar el santuario. Ahí está el cumplimiento. Y entonces ellos dicen, ok, a partir de ese momento, comienza entonces, vamos a decir así, ellos dicen, desde ahí es quitado el continuo, así lo ven ellos. 508. Dicen, bueno, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, que se levantan tropas de parte de él, hasta la abominación del asolamiento, 1290 días. Y aquí es donde entra la forma de interpretación del milerita. El milerita tenía, como también los adventistas tenemos, el principio día por año. Día por año quiere decir que un día en profecía representa ¿qué cosa? Un año. Ezequiel 4:6 y también lo contamos en números 34. Ok. Números 14:34, perdón. Ahí está. Dice entonces este señor, dicen, ok, son 1290 años. Y ellos lo suman. Y dicen, y eso nos lleva hasta lo que sería la abominación ¿de qué? Del asolamiento, o la abominación espantosa, como la quieras decir. Dicen, bueno, 1290 años nos llevan al año de 1798. En 1798 tiene que ocurrir lo que se llama la abominación del asolamiento. Ahora, ¿qué es eso? La abominación del asolamiento, queridos hermanos, es, escuchen bien, la abominación del asolamiento es un pecadote. Una abominación es un pecadote contra Dios. Un pecadote tan grande que hace que Dios, he just give up on you. O sea, Dios nomás se da por vencido contigo. Dice, ¿sabes qué? Ya con este tipo, ahí muere. Y el Señor se retira de ti. Cuando el Señor se retira, esa es tu abominación. Fue tu pecado que hizo que Dios te dejara solo, te asola. Dios se retira de ti. Y cuando Dios se retira, tú quedas solo. ¿Y sabes lo que pasa cuando Dios te deja solo? Pasan cosas muy feas. Satanás se hace cargo, ¿eh? Ahora, los países de la tierra, de acuerdo a Daniel, capítulo 4, que llegan a ser poderosos, no llegan a ser poderosos porque tengan reyes o facultades especiales. Llegan a ser poderosos porque Dios así lo determina. Dios bendice a esas personas, Dios bendice a esos países, y esos países llegan a ser los más poderosos porque Dios así lo determina. Eso fue lo que le enseñó a la mala, se lo enseñó a Nabucodonosor. Nabucodonosor creía que era porque él era bien listo, que Babilonia había llegado a ser la grande. No es esta la Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi poder. El Señor lo convirtió en animal para que se le quitara, ¿verdad? Y por 7 años lo convirtió en un buey. Y en esos 7 años, Babilonia, dirigida por un buey, llegó a ser más grande de lo que era antes. O sea, que puede estar dirigiendo un burro, ¿verdad? Puede estar dirigiendo un animal. Y ese país se convierte en grande, no tiene nada que ver con los animales que lo dirigen. Nada. Tiene que ver con el de arriba. Él es el que quita y pone reyes. Anoche te lo enseñé, Él es el que dirige. Él hace que las casualidades resulten. Oigan, hermanos, en la historia México tuvo a Estados Unidos en un puño. No fue Santana y pues les ganó. Hasta Remember the Alamo, se les ganó la guerra. Luego, ¿qué pasó? Hubo un levantamiento acá en el centro de México, medios broncudos los oaxaqueños, pero bueno, hubo un levantamiento por acá y Santana se tuvo que regresar. Ya tenían los americanos aquí, ya los tenía vencidos. Es más, hasta estaba firmada la rendición de ellos. Ustedes van al Museo del Álamo y ahí está la rendición de Texas, están rendidos. O sea, regresando todo ese territorio al gobierno mexicano, se rindieron, rendidos. ¿Qué faltaba? Pues que agarrara el acta. Lo único que tenía que hacer era atacarlos y se iban a rendir. Pero viene el levantamiento en México y se regresó. No los atacó. Ayúdenos. Ahí vienen los gringos y pum, guerra. Y nada, el acta nunca se entregó. ¿Casualidades? ¿O mano divina? Mano divina. ¿Me está siguiendo? Así es la historia. Dios es el que pone y quita, Él maneja. Pum, pum. Si no, oye, todo el hemisferio, todo el continente americano habría sido católico. Todo.
México era un país dominado por la Iglesia Católica. Dios no podía permitir eso. Dios intervino de tal manera que un país protestante, ¡pum!, se convirtió en el país más poderoso de la tierra. Tal vez si Él no hubiese intervenido, tú y yo no seríamos adventistas del séptimo día. ¿Me están siguiendo? Esto es importante. Bueno, ellos dicen, ok, ¿cuál era el país que en esa época Dios estaba bendiciendo para que fuera el país más poderoso de la tierra? En 1798, ¿cuál era? Francia. Francia era el país más poderoso de la tierra, era la plena revolución francesa. Plena revolución francesa. Ahora, ¿era porque los franceses tenían a Napoleón, que era un brillante hombre? No, hombre, era Dios. O sea, Dios es el que estaba tomando los hilos de la historia, manejando de tal manera que Francia llega a ser el país más poderoso de la tierra. Y estaba cumpliendo con su misión. En 1798, Napoleón manda al general Berthier para que tome prisionero al Papa Pío VI y acaba con su poder temporal. Hasta ahí todo va correcto. Pero entonces los países de la tierra dejan de ser, ¿en qué momento dejan de ser los consentidos de Dios? ¿En qué momento? Pues cuando cometen una abominación. Todos son pecadores, todos los países de la tierra hacen cosas malas. Pero cuando un país hace un pecado totote que Dios ya no tolera, en ese momento Dios se retira. Por ejemplo, Babilonia había llegado a ser el país más poderoso porque Dios así lo había determinado. ¿Cuál fue el pecadote que hizo que Dios se retirara de Babilonia? Pues que trajo los vasos de su casa, ¿te acuerdas? Y le dio a todo mundo a beber vino. O sea, dijo el Señor, pues ahí te quedas. Le mandó un ángel y le escribió, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, fuiste pesado en balanza, te damos falto, tu reino es quitado de ti y es dado a los medos y persas. ¿Cuál fue el pecadote que hizo que Dios se retirara de Saúl? Pues que no mató a Agag, ¿te acuerdas? Que le perdonó la vida a un demonio ahí. Entonces el Señor dijo, no, ¿sabes qué? ¿Te quedas? Es el momento en el que el Señor le dice, ¿sabes qué? Hasta ese momento llegó Babilonia. Bueno, Francia, hasta ahí Dios bendecía a Francia. Ustedes veían a Francia, iba como la espuma, iba para arriba, todo para arriba. Y entonces el Señor dice, pues hasta los está bendiciendo. Pero entonces cuando ellos quitan al papado, allá en 1798, dijeron, oye, si no necesitamos al Papa, tampoco a Dios lo necesitamos. Y dijeron, es más, Dios ni existe. Y agarraron a una ramera y la pusieron como la diosa de la razón, la coronaron. En la Revolución Francesa, Y fundaron algo que no existía, que se llama el ateísmo. Dios no existe. Sin Dios no estamos nada. En ese momento, pues vino Inglaterra, les dio su Waterloo, se les acabó. Dios se retiró de Francia. Y después hasta México les puso una corretiza en la batalla de Puebla, ¿verdad? Para que vean hasta qué bajo cayeron, pero bueno. ¿Me están siguiendo la historia? Pues es verdad, es historia, ¿no? Dice, corrían, ¿cómo dice la canción? Como liebres. Ok, ahí está. Eso es historia. Ellos dicen, ahí está la abominación del asolamiento de Francia. Mira, Francia fue el que trajo las tropas de parte del Papa, y Francia fue la que entronizó a la razón, y en ese momento es su abominación del asolamiento. Entonces dicen ellos, pues no nos faltan 45 días, bienaventurado el que espere y llegas también 335 días. Le sumas 45 días y te lleva a 1843, cuando ahora sí está todo el grupo completo, ya nomás están esperando que aparezca Cristo. Daniel entendido, todo el mundo está feliz, la restauración de la verdad. Ellos dicen, ahí está los 1290 y 1335 días. Encajan perfectamente. Y yo te lo vuelvo a repetir. Aquí tenemos a Jonás diciendo, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruido. Y es correcto. El problema fue que Cristo no vino en 1888 y no vino en 1901. Han pasado 100 años y todavía estamos aquí. Y por eso en 1903, tan temprano como en 1903 y 1904, la hermana Juárez me dice, hay algo que ustedes tienen que entender en Daniel 12. Hay una advertencia que tienen que entender antes del tiempo del fin. ¿Y qué hemos hecho? Pues han pasado todo ese tiempo y nos hemos casado con una interpretación dada por Jonás a Nínive.
¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reestudiarla. ¿Me están siguiendo? Mira, te voy a poner, aquí los voy a dejar, ¿ok? 2 citas, nada más para que se den un quemón. Faltan 5 minutos, ya sé que ya voy a acabar. Mira, 2 citas, para que veas qué simple es la profecía, es bien simple. Ahí ha estado todo el tiempo. Los adventistas somos los que, por habernos metido en la cabeza, entre ceja y ceja, o entre oreja y oreja, como quieras, ¿verdad? Porque dicen, pastor, ¿cómo va a ser ceja y ceja si el cerebro está más grande que eso? Bueno, entre oreja y oreja, ¿verdad? Sí. Habernos metido en la cabeza que la profecía es doctrina, ya no la hemos buscado. Pero es que no es doctrina. No es doctrina. Es un mapa que se cumple de una manera o se cumple de otra, porque depende de nosotros. Mira, aquí está. Lo que dice, vamos a leer primero la Biblia. San Mateo 24, 15 al 20. Ahí está Jesús hablando. Jesús dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento. Ah, caray, ¿de cuál está hablando? Pues de esa, ¿verdad que sí? Cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue predicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Huyan. A ver, ¿cuándo debemos huir? Cuando aparezca, ¿qué cosa? La abominación del asolamiento. Entonces ya si hubiera sido la de Francia, pues ya tendríamos que haber huido desde 1800. Fíjate. Cuando vieres la abominación del asolamiento que fue predicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, los que están en Judea huyan a los montes, el que esté sobre el terrado no descienda a tomar nada de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos, orad, porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Hemos hablado de la huida que no sea en invierno ni en sábado, ¿verdad? ¿Para cuándo lo aplicamos eso? ¿Para cuándo? La persecución. A ver, entonces, pero ahí hay una abominación del asolamiento. De hecho, esa es la señal, ¿para qué? ¿Cuál es la señal para huir de acuerdo a lo que dice Jesús? La abominación del asolamiento, la que estamos leyendo ahí, Ahora vete arriba. Evento de los últimos días, dice, no es tan lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación. ¿De qué nación está hablando? Estados Unidos de América, no México, Estados Unidos. Con el decreto que imponga el día de descanso papal, ¿cómo le llamamos a ese decreto? Ley dominical. Entonces será para nosotros una amonestación que todos necesitamos entender. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. A ver, viene Jesús y me dice, la señal para huir es la abominación del asolamiento. Y viene la hermana White y me dice, la señal para huir es la ley dominical. ¿Qué hubo? ¿Entendieron? Les tengo que leer otra vez. ¿Qué cosa es la abominación del asolamiento? La ley dominical. ¿Y eso ya ocurrió? Está en el futuro. Mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos, hasta aquí. Vamos a cantar un cantito antes de terminar con una oración. Yo creo que ya muchos han quedado muy interesados. Ojalá que podamos seguir asistiendo en la mañana, a punto de las 6, iniciando. Y vamos a colocarnos de pie, vamos a cantar el corito. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo.
Te agradecemos, Señor, por el mapa de la profecía, que nos ayuda a entender qué tan cerca está tu venida, que nos renueva en la esperanza y en la seguridad de que tú estás al control de la historia. Bendice a esta iglesia, bendice a tus hijos tuyos durante este día, prospera su camino. Bendícenos también esta noche, Señor, en la campaña. Toca los corazones de las visitas que están asistiendo a este lugar. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.